La joven que están viendo en sus pantallas era Sacheli Díaz, y mientras vivía en su país natal, Cuba, soñó con tener la oportunidad de construir una vida mejor. Así por internet conoció a un hombre mucho mayor que ella, llamado Adrián, y poco a poco la relación comenzó a formalizarse, hasta que Adrián decidió llevársela a los Estados Unidos. Lo que Sacheli no sabía es que el Adrián que había conocido a través de los mensajes no tenía nada que ver con el hombre que se encontró cuando llegó a aquel país. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Sacheli Díaz nació alrededor del año 2003 en Puerto Padre, un municipio costero de Cuba. Creció en un entorno marcado por las limitaciones propias de la vida en la isla, en un contexto donde las oportunidades eran escasas y el futuro incierto. Desde muy temprano aprendió a adaptarse, a ser paciente y a sostener la esperanza de una vida diferente. Sacheli fue creciendo y cada vez tenía más sueños y aspiraciones. Y fue en ese contexto que conoció por internet a un hombre llamado Adrián Carracedo Vega, también de origen cubano, pero 15 años mayor que ella. Adrián para ese momento ya vivía en los Estados Unidos, específicamente en Colorado, donde se encontraba de manera legal. Así las cosas, el vínculo entre ambos comenzó con la distancia, a través de conversaciones que fueron creando confianza y una sensación de cercanía. Ellos comenzaron como una amistad, pero poco a poco decidieron tener una relación en línea y a larga distancia. Y como suele suceder en muchas de estas relaciones, no todo parecía estar dicho entre ellos. Porque si bien nunca se supo con certeza qué tanto conocía a Sacheli de la vida personal de Adrián, con el tiempo algunos aspectos de la vida del hombre comenzaron a salir, que según se dijo Sacheli no conocía desde la primera etapa. Pero fuese como fuese, los intercambios se hicieron cada vez más frecuentes, y en ese momento Cuba atravesaba uno de los periodos más complejos de su historia. De hecho, para 2021 el país experimentó el mayor éxodo migratorio registrado, impulsado por la crisis económica, la falta de perspectivas y el desgaste social. En ese contexto, Adrián terminó representando para Sacheli no solo una relación afectiva, sino también el anhelo de marcharse para buscar un futuro mejor. Y con el paso del tiempo esto dejó de ser una idea lejana y comenzó a tomar una forma concreta. Fue entonces cuando Adrián la asistió en el proceso para salir del país, y en junio de 2022 la joven llegó a Estados Unidos. A partir de este momento su relación entró en una nueva etapa. Pasó de ser una relación virtual a ser ya una relación sentimental formal. Además de eso, comenzaron a vivir juntos, y así, en un nuevo país y lejos de todo lo que conocía, los desafíos comenzaron a presentársele a Sacheli. En ese proceso, ella intentó adaptarse a la nueva realidad. Buscó armar una rutina, conocer el entorno y crear vínculos fuera de su hogar, hacer amistades y encontrar estabilidad dentro de tantos cambios. Al mismo tiempo, la relación con Adrián también empezó a cambiar. En primer lugar, la convivencia dejó al descubierto actitudes de ambos que no conocían, y la imagen que Sacheli tenía del hombre, la cual había construido durante meses, comenzó a desmoronarse. Además, también empezaron a aparecer datos de la vida de él que hasta entonces para ella, como ya dije, no habían sido del todo claros. Y aunque nada de esto se manifestó de forma abierta o inmediata, las cosas poco a poco se volvieron más tensas y difíciles de sostener. En definitiva, la relación ya no era la que tenía en los primeros días que ella llegó a Estados Unidos.
la diferencia de edad, el entorno social y también el trabajo y el empezar desde cero les estaba pasando factura. Finalmente la joven decidió tomar distancia y terminar la relación. En un intento por cerrar definitivamente esa etapa, incluso llegó a bloquear a Adrián de sus redes sociales. Así fueron pasando los meses hasta llegar a diciembre de 2023. Después de la separación con Adrián, Sacheli fue comenzando a hacer su propia vida. Buscó un trabajo, comenzó a conocer gente e incluso también comenzó a buscar un lugar donde vivir. Estaba cada vez más preparada, pero al final de cuentas ella ignoraba que su vida tendría un cambio repentino. Así llegamos al sábado 30 de ese mismo mes. Sacheli vivía en ese momento con una amiga y salió temprano para una cita que tenía en el salón de manicura. Sin embargo, fueron pasando las horas y la joven no regresó, por lo cual su amiga comenzó a preocuparse. Se intentó comunicar con ella en varias ocasiones y no obtuvo respuesta, así que se sintió muy inquieta. La joven, luego de estarla esperando un tiempo y sin recibir noticias de ella, decidió que lo mejor era ir a las autoridades. Y mientras la amiga de Sacheli estaba denunciando su desaparición, al mismo tiempo estaba ocurriendo otro evento. Y es que esa misma tarde los servicios de emergencia recibieron una llamada desesperada desde una zona residencial. Del otro lado de la línea había una persona que caminaba por el lugar y pedía auxilio después de encontrarse con una joven gravemente herida. Según el relato de la persona que hizo la llamada, la joven se estaba arrastrando por un callejón ubicado detrás de un edificio de departamentos, cerca del área donde estaban los contenedores de basura. Según se comentó en la llamada, la chica apenas podía moverse y se veía que su estado era crítico. Además de eso, la persona dijo que la joven le había tratado de expresar con dificultad que sentía que se estaba muriendo. Unos minutos después, cerca de las 3 de la tarde, la policía y los paramédicos llegaron al lugar y constataron que en efecto había una joven que presentaba heridas de gravedad con arma blanca. Luego pudieron identificarla. Se trataba de Sacheli, la chica que unos minutos atrás su amiga había reportado como desaparecida. Según se dijo en ese momento, ella aún se encontraba consciente y de inmediato fue trasladada a un hospital cercano. En ese lugar el equipo médico hizo un esfuerzo sobrehumano para mantenerla con vida, pero al final terminó falleciendo poco después. Posteriormente, los análisis forenses confirmaron que había sufrido 2 lesiones profundas, tanto en el pecho como en la caja torácica, además de presentar marcas compatibles con ligaduras alrededor del cuello. La joven tenía apenas 20 años. Según la información que se empezó a dar en las redes sociales, los agentes dijeron que como la joven estaba consciente cuando ellos la habían encontrado, había podido identificar a la persona que la había lesionado. Además de eso, también había un video y un mensaje en el que se solicitaba ayuda para localizar a un sospechoso. Una vez comenzó la investigación de las autoridades, se supo que Sacheli le había dicho a los policías que habían llegado en su auxilio el nombre de la persona que la había herido. Esta persona era Adrián, y casi de manera inmediata, cuando todo esto comenzó a salir en las noticias, una mujer residente de la localidad vecina se comunicó con la policía. Había encontrado en su vivienda un montón de ropa con manchas rojizas. En un primer momento, la llamada tampoco parecía tener relación con el caso de Sacheli. Sin embargo, el escenario cambió cuando la mujer agregó que la ropa pertenecía al padre de su hijo y que ese hombre era nada más y nada menos que Adrián. Esto evidentemente encendió las alarmas y las autoridades comenzaron a investigar al hombre. Las autoridades se enteraron que unos días antes Adrián le había pedido prestado a una amiga su automóvil. La joven también fue a decir a la policía que él ya llevaba varios días con el vehículo, que tenía las llaves en su posesión y que no lo había vuelto a ver desde eso. A otra persona que también interrogaron las autoridades fue a la mujer con la que Adrián había tenido un hijo. La chica dijo que ella sí que se había enterado que él tenía una relación con Sacheli y definió la relación como tranquila. Realmente ellos dos ya no tenían nada que ver. Comentó que cuando Sacheli llegó a Estados Unidos, ella tenía solamente unos meses de haber dado a luz a su hijo y que esta situación la hizo adoptar una actitud más tranquila frente a lo que estaba ocurriendo. Ella realmente ya no tenía un vínculo con él. Simple y sencillamente se seguían hablando por su hijo. Así, a partir de ese momento, Adrián pasó a ser considerado el principal sospechoso del crimen. Para entonces las autoridades ya no tenían noticias sobre su paradero, de manera que saber su ubicación se volvió una prioridad. Asimismo, una corte emitió una orden de arresto contra él por el cargo de asesinato en primer grado, y la búsqueda se amplió a nivel nacional.
La policía difundió su nombre y su imagen, ofreciendo una recompensa monetaria para quien pudiera dar información. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a reconstruir lo que creían había pasado. Según la hipótesis inicial, Adrián interceptó a Sacheli en las inmediaciones del salón de manicura. Él conocía bien la rutina de la joven y sabía más o menos a qué lugares iba. Luego la llevó por la fuerza hasta la zona donde residía y la atacó. Y luego de eso la abandonó en el callejón donde finalmente fue encontrada. Las heridas que la joven presentaba y su estado general reforzaban mucho esta idea. Para ese momento todavía no se había avisado a los familiares de Sacheli lo que había sucedido, y la noticia los golpeó de lleno. Estaban completamente incrédulos. Más tarde, una mujer que se identificó como su hermana se comunicó con los noticieros para explicar que la familia no iba a dar entrevistas, y que señalaba que muchas personas ya conocían el rostro del agresor, y pidió por favor que ayudaran a la policía a encontrarlo para que se hiciera justicia. Poco a poco la investigación comenzó a revelar más detalles de la relación entre Adrián y Sacheli. Varios conocidos de la joven dijeron que el vínculo entre ellos dos había estado marcado por un patrón de violencia, de dimensiones bastante grandes. De acuerdo con las personas cercanas a ella, Sacheli había logrado alejarse de él, pero tiempo después había decidido volver con él y tenían este tipo de relación donde la gente termina, luego vuelve, termina y luego vuelve. Al final de cuentas no era una relación nada sana. Así, con Adrián prófugo y sin rastros de su paradero, el caso comenzó a generar una creciente atención pública, especialmente dentro de la comunidad donde vivían. En ese contexto, los investigadores advirtieron que tal vez el hombre estaba en Texas con la intención de cruzar hacia México. Sin embargo, no tenían certeza de nada en ese momento. La incertidumbre se reforzó horas más tarde, cuando fue localizado el vehículo que Adrián le había prestado a su amiga. Los investigadores detectaron dentro indicios que lo vinculaban directamente con el crimen. Y es que en el guardabarros trasero había rastros hemáticos, y por si fuera poco, en una de la manija de las puertas había mechones de cabello. Eran de color oscuro, muy similares al de Sacheli. En el interior, junto a la consola central, también encontraron un arma blanca de gran tamaño, de aproximadamente unos 68 centímetros de largo. El objeto también tenía manchas rojas. Poco después se confirmaron que estas manchas eran de sangre de Sacheli, y el caso ya dio un nuevo paso, con los fiscales del estado formalizando otros cargos en contra de Adrián. A partir de esa instancia se emitió una orden de arresto federal y se amplió aún más la búsqueda. También se señaló que el teléfono del hombre había sido rastreado en las inmediaciones del salón de uñas el día que Sacheli desapareció. Y a pesar de que las autoridades estaban haciendo el mejor trabajo que podían, las semanas fueron pasando sin novedades, y esas semanas se transformaron en meses. Fue hasta que llegó abril de 2024, 4 meses después de que la joven perdiera la vida, cuando Adrián fue finalmente capturado. Como ya las autoridades habían pensado con anterioridad, el hombre cruzó la frontera con México, y la detención se hizo en este país, como resultado de una investigación conjunta con el FBI y las autoridades de aquel lugar. El intercambio de información de inteligencia y la cooperación internacional lograron que el hombre fuera ubicado. Adrián había ingresado también de manera ilegal a Guatemala y se estaba desplazando por la zona fronteriza entre este país y México. El hombre fue interceptado mientras cruzaba un paso conocido como el Coyote a orillas de un río. Tras su detención, quedó bajo custodia de las autoridades migratorias, mientras se completaban los trámites de su expulsión. Una vez finalizado este proceso, su captura se difundió rápidamente y se generó una fuerte reacción en las redes sociales, donde todas las personas demostraron su dolor por la muerte de Sacheli y también pedían justicia. Así, finalmente, a principios de diciembre de 2025, después de un juicio que duró poco más de 6 días, un juez sentenció a Adrián a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Esta sentencia le puso fin a un largo capítulo de dolor vivido por la familia de Sacheli y les dio un alivio después de tanta incertidumbre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy triste que nos demuestra lo importante también que es compartir, y también cuando vemos alguna ficha de una persona que está prófuga, darle difusión, porque este hombre ya había huido de los Estados Unidos, estaba entre Guatemala y México, y al final, gracias a toda la difusión que se le dio a su rostro, pues pudo ser capturado. Realmente algo muy triste para la familia de Sacheli, una joven que salió de su país buscando nuevas oportunidades y al final simple y sencillamente encontró la muerte. No conocía bien a Adrián, él se había mostrado de una forma,
pero ya una vez pues tuvo confianza y empezó a vivir con ella, mostró su verdadero ser. La gente no puede fingir durante tanto tiempo y es triste que una joven con tantos sueños e ilusiones pues terminara su vida de esa manera tan horrible. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Recuerden también que me encuentran en otras redes sociales, allí también subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.